Buenos días, iglesia. Pueden tomar sus lugares. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, también a los que nos ven por ahí en transmisión. Dios les bendiga grandemente, sean bienvenidos. Pues como pueden ver en esta mañana, yo les voy a compartir un poquito, una porción de la palabra, pero me gustaría, antes que todo, poner en las manos del Señor esta palabra, ¿sí? Amado Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad que me das de estar aquí. Reconozco la enorme responsabilidad, Señor, que es compartir tu palabra, pero también sé que es por tu gracia, que todo lo que hoy recibo viene de ti, Señor, que nada es en mi carne, nada es en mis fuerzas, todo es para tu gloria. Te pido que la palabra de hoy caiga en corazones, que den fruto, que sea apreciada, que sea amada esta palabra y que sea llevada a cabo. En el nombre de Jesús, amén. Pues me da gusto saludarlos y siempre es difícil, es complicado el estar de este lado, pero como les dije la vez pasada, es un sentimiento entre gusto y entre susto. Pero bueno, vamos a comenzar. El tema del día de hoy yo le puse los elegidos y no les voy a hablar de ninguna serie de Netflix o de Amazon Prime, aunque así parece el título, ¿verdad? Sino que les voy a compartir esta palabra. La buena noticia es que hoy se va a ir a desayunar pronto, porque yo también termino muy pronto. Pero esta palabra, los elegidos, hace un par de días que ha estado resonando en mi mente. Entonces, cuando supe que iba a compartir, pues no cupo duda en mi corazón el por qué había estado resonando. El día jueves, creo que fue el día jueves, mi esposo me estuvo compartiendo la palabra y él me leyó unos versículos. Él me leyó la primera carta de Pedro, el versículo 1 y el 2, pero cuando lo estaba leyendo, pues me gustó todo el capítulo, pero luego me dijo: te voy a dar libreta, te voy a dar lápiz y te lo voy a leer de nuevo. Dice, y vas a escribir las palabras o las frases que te impacten más de esta carta. Y cuando me la volvió a leer, la frase que más me impactó fue la frase elegidos de Dios. No sé ustedes, pero yo desde que comencé mi caminar con Cristo, a mí siempre me dijeron, es que Dios te ha elegido. ¿A cuántos les han dicho así? Hemos escuchado muchísimas veces a lo largo de nuestro caminar con Cristo la palabra elegido. Dios nos ha elegido. Pero esta semana hizo mucho eco en mí esta palabra y me despertó muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo nos elige Dios o por qué nos elige Dios? ¿Acaso soy yo una elegida de Dios? ¿O para qué nos elige Dios? ¿Se ha hecho alguno de ustedes esa pregunta? Yo durante todos estos días he traído todo esto en mi cabeza y les voy a pedir que me acompañen a leer ahora sí la primera carta de Pedro, el versículo, luego el 1 y 2. Y dice así: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y le aumentamos ahí, de vida con propósito. Dios Padre los conoce y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo.
Dice ahí que nos eligió. Y bueno, vamos a primeramente a definir qué es la palabra elegido. En un diccionario, si ustedes buscan la palabra elegido, dice que es aquello o es aquel que ha sido seleccionado o preferido de entre un grupo. Pero si lo buscamos en un contexto bíblico, dice así: elegido es una persona que Dios selecciona por su propia voluntad para una relación especial, para salvación, para una misión específica. Y esto es dado por su soberanía divina y no por un mérito humano. En pocas palabras, nos elige solamente por gracia, no porque nosotros tengamos el mérito de ser elegidos. Y si me acompañan, por favor, a leer el libro de Daniel en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, por favor. Ya está ahí. Les voy a dar primero un poquito de contexto. Aquí está hablando de cuando el rey Nabucodonosor había conquistado Jerusalén. Y pues Dios les permitió que se llevara algunos artículos, algunos objetos sagrados, y Nabucodonosor fue y los puso en el templo de su Dios. Y dentro de las cosas que se llevó, también se llevó cautivos a algunos hombres. Vamos a ver a continuación cómo es que elegía en ese entonces el rey Nabucodonosor y el por qué es que elegí primeramente estos versículos para comenzar. Dice así: luego el rey Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio de algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles. Todos eran ¿qué? De realeza, ¿verdad? Que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Le dijo así: selecciona solo los jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos. Le dijo: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Yo cuando leí esto dije, yo creo que el rey Nabucodonosor escribió todo esto como una checklist. Ahí puso estas características y hasta el día de hoy se siguen usando. ¿No les suena como que esto es muy actual? En la actualidad, así es como se siguen eligiendo a las personas, llámese para un trabajo, para una amistad, para ponerlo a cargo de X cosa. Siempre los estándares o siempre esa lista ha sido la misma. Fíjense nada más, desde Nabucodonosor hasta ahora todo suena completamente actual. Ahí Nabucodonosor, el rey, decía que escogiera a los de mejor apariencia, como hoy en día, a los de mayor influencia o a los de mayor fama. Recordemos que todos eran nobles, eran de familia real. A los de mejores familias, a los que llamamos hoy a los nepo babies, ¿verdad? A los hijos de los importantes. A los dotados de mayor conocimiento, a los aptos o calificados, a los sanos, a los fuertes. Y la lista de Nabucodonosor, como la lista de hoy día, pues sigue y sigue, pero todas son ¿qué? Características positivas, aparentemente las mejores características. Y es como hoy día se sigue eligiendo, incluso así elegimos algunas veces erróneamente a nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, toda esta lista desde aquel entonces estaba cargada de prejuicios, porque una persona no es lo que aparenta o lo que sabe. Pero eso, ahora que venimos a los pies de Cristo, lo sabemos, ¿verdad? Pero anteriormente, pues así como Nabucodonosor, también nos dejamos llevar por la apariencia o por lo que nosotros vemos. Pero, ¿será de esta manera que elige Dios también?
Nosotros sabemos que Dios es un Dios amoroso, soberano, misericordioso. Y basta para echar un ojo a la historia con quienes se sentaba a la mesa Jesús, a quienes hizo sus amigos. ¿Cómo elige Dios? Pues Dios elige de una manera muy diferente a la esperada. Dios siempre desafía la lógica humana. Y yo me puse por ahí a buscar algunos ejemplos de cómo Dios hizo el llamado a personajes bíblicos. Y el primero que se me vino a la cabeza fue David, el rey David. Y si echamos un ojo a la historia de David, dice que David era un hombre por principio muy joven, era muy pequeño cuando fue ungido. Cuando fue elegido por Dios, era de apariencia muy frágil, porque era muy delgado, muy joven. No era nada corpulento, la palabra dice que más bien lucía como frágil. Sí dice que era de buena apariencia, pero pues así como lucía David, no inspiraba que fuera un guerrero temible o que inspirara reverencia porque iba a ser rey. Simplemente David no cumplía con lo que se esperaba para ser ungido rey. Si recuerdan la historia, cuando el profeta Samuel fue y llamó a todos los de la casa de David, y él ponía las manos y el Señor le decía, no, ese no es, no, ese tampoco, no, ese tampoco. Y cuando llaman a David y el profeta Samuel lo ve, yo creo que decía, ¿cómo él? O sea, si acá están tus hijos, los que sí van a la batalla, ¿por qué él? ¿Qué vería? ¿Qué vio Dios en David que lo eligió? Recordemos que David fue muy subestimado. Yo puedo imaginar aquel día cuando fue y se enfrentó al gigante. Ese gigante que por días estuvo atemorizando al rey Saúl y a a sus guerreros. Venía y le decía, ¿quién va a ser el que este día me enfrente? ¿Quién va a pelear contra mí? Y nadie. Y pasaba otro día y otra vez. Yo me puedo imaginar la reacción de Goliat cuando vio a David. Me imagino que se burló, que se rió, que cuando lo vio dijo, pero pues, ¿cómo él? ¿Cómo ese pequeño va a poder contra este gran gigante? De nuevo fue subestimado. Lo que no sabía Goliat y no sabían todos los demás es que Dios ya lo había elegido y por ende lo había capacitado para poder derrotar a ese gigante. Amén. Luego, si echamos nuevamente un vistazo a la historia, ¿cómo fue que Dios eligió a Moisés? Porque cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba escondido. Moisés había asesinado a un hombre y luego fue y se escondió en el desierto. ¿Ustedes elegirían para algo un hombre así? ¿O le ven algo especial a que alguien haya asesinado y luego haya ido a esconderse? Para nosotros no tiene lógica que Dios lo haya elegido, pero Dios veía otra cosa en Moisés. O luego, ¿cómo fue que Dios eligió a Saulo para llamarlo Pablo y hacerlo apóstol? Si Pablo fue un hombre iracundo que perseguía a la iglesia de Cristo. Él perseguía y mataba a aquellos que creían en Jesús. ¿Ustedes les cabe en su mente que Dios pudiera escoger una persona así? Pero nuevamente, Dios ve lo que nosotros en nuestros límites humanos no podemos ver ni entender. O luego, ¿por qué Dios escogería a Pedro? Pedro no tenía un trabajo extraordinario ni un conocimiento extraordinario. Pedro era con un oficio muy común. Pedro era un simple pescador. Incluso la Biblia relata que tenía un carácter impulsivo, incluso tramposo. Si nosotros lo analizamos, pues para nosotros no tiene ninguna lógica que el Señor haya elegido a alguien como Pedro. O luego a Gedeón. Gedeón también estaba temeroso y también estaba escondido cuando el ángel de Jehová llegó a él y todavía le dijo que era un hombre
valiente y esforzado, que sí lo era. Y sobre todo lo que más me llamó la atención es cómo es que el Señor eligió a Eliseo para ser su profeta. ¿Me acompaña por favor? 9, versículo 16. Todo lo que estamos leyendo ahorita es en la Nueva Traducción Viviente. Dice: después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome el lugar como mi profeta. Ahí claramente Dios le está pidiendo al profeta Elías que vaya y unja a Eliseo como su profeta. Pero recordemos aquí algo muy importante. El profeta Elías tenía a su cargo a los hijos de profetas, que eran grupos de varones que vivían juntos y estaban aprendiendo juntamente, aprendiendo de Elías cómo profetizar, cómo servir, cómo trabajar. Y el profeta Elías era su líder, era el que los estaba enseñando. Y yo me pregunto, ¿cómo si ya el profeta Elías tenía a su cargo estos varones a los cuales había estado trabajando con ellos, enseñando, ya había invertido de su tiempo? ¿Por qué es que Dios no le pidió que eligiera a uno de sus aprendices? Le dijo: ve y unge a Eliseo como profeta de Dios. Eliseo no tenía nada que ver con este grupo, no era de estos. Dice la escritura que Eliseo estaba arando diligentemente la tierra cuando el profeta Elías echó su manto sobre él para ungirlo. Entonces no entiendo por qué Dios no escogió a aquellos que ya estaban siendo preparados, sino que escogió a otro varón. Dios no puso sus ojos en ninguno de esos aprendices. Entonces la cuestión es que Dios ve todo lo que los demás no vemos. Dios ha visto en sus elegidos lo que incluso nosotros no podemos ver. Dios ve más allá de un mal carácter. Dios ve más allá de nuestros temores. Dios ve más allá de la apariencia física. Nosotros siempre vemos las limitaciones de los demás y las nuestras propias limitaciones, pero Dios ve y Dios conoce lo que nosotros no vemos. Dios conoce qué hay en el corazón de las personas que Él elige. Dios ve el potencial, ve nuestro potencial. Aún así nosotros mismos no lo veamos. ¿No les alienta esto? ¿No les da ánimo el saber que Dios no escoge la perfección, no escoge los estándares, no escoge lo que la lógica humana elegiría? Ahora vamos a ver cómo es que Dios elige. Que la siguiente pregunta que a mí me tenía con mucha expectativa: ¿para qué? La pregunta del millón: ¿para qué nos elige Dios? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Para qué nos elige Dios? Acompáñenme por favor a leer Efesios 1, 4 y 5. Y dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacer. Entonces, aquí nos da dos cosas
para las cuales Dios nos elige. Dice primeramente que nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y ustedes pensarán como yo, pues qué difícil. Santos y sin mancha delante de Él, cómo le navegamos con nuestra carne, si aunque nos esforzamos muchas veces a lo mejor somos débiles y podemos caer en pecado. Pero dice aquí que todo es por medio ¿de quién? De Jesucristo. Él ya murió por nuestros pecados, por nuestra salvación y resucitó con poder y gloria. Él ya nos limpió con su sangre preciosa. Es por eso que Dios nos ha llamado a ser santos y sin mancha delante de Él. Y aparte, qué hermoso y qué especial, también nos ha llamado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesús. ¿Para qué más nos ha llamado Dios? Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 16, por favor. Dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Nos ha llamado para qué? Para llevar fruto. ¿Y qué es llevar fruto? Llevar fruto o tener fruto se refiere a un carácter sometido a Cristo, una conducta moral recta, incluso las buenas obras, es decir, todas las evidencias visibles de que Cristo vive en nosotros. Eso es el fruto. Nos ha llamado para llevar fruto. ¿Para qué más nos ha llamado el Señor? Recuerden que llevamos estas características. Nos ha llamado para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados como hijos suyos, para llevar fruto. ¿Y para qué más? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Fíjense cuántas cosas dice este versículo. Dice que nos ha llamado de las tinieblas para entrar a su luz maravillosa, pero también dice ahí que para mostrar a otros la bondad de Dios, ¿sí? Para estas cosas también nos ha llamado Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y para compartir la bondad de Dios. Ahora vamos a leer, por favor, Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 6. Y dice así: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Qué bonito dice esta palabra, ¿verdad? ¿Para qué nos llamó? Para que seamos su tesoro especial, para que seamos un pueblo santo y que seamos su tesoro especial. Nos ha llamado para ser, vamos a ver qué dice en Isaías capítulo 43, versículo 1. ¿Para qué más nos ha elegido el Señor? Pero ahora, oh Jacob, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Digan conmigo, mío eres tú. ¿Para qué nos llamó? Para ser suyos. ¿Para qué nos eligió? Para ser suyos. No pertenecemos a nadie más, no somos de este mundo, no somos de tal familia, somos de Dios. Nos llamó
para ser suyos. Y en todos estos versículos que acabamos de leer, nos deja bien clara la Escritura que Él fue quien nos eligió a nosotros. Dice cómo comenzó la carta de Pedro: desde hace mucho tiempo Dios los eligió. Así es de que no fuimos nosotros los que dijimos: ay, Señor, yo te elijo en este día. No, el Señor ya desde el principio de los tiempos nos había elegido a nosotros. Amén. Nos eligió para que fuéramos suyos y para todas estas cosas que acabamos de leer. No es al revés. Si nosotros dijéramos que somos nosotros quienes los hemos elegido a Él, estaríamos intentando robar su gloria, ¿sí? Todo lo ha hecho Él, nada es por mérito propio. Y otra pregunta que yo quiero que se hagan en este momento: ¿seré yo elegible para Dios? ¿Será que Dios me vaya a elegir a mí? ¿Que Dios ya me eligió a mí? ¿Se lo han preguntado? Vamos a leer. Vimos a lo largo de estos versículos que Dios elige precisamente a aquellos que sabemos que no tenemos nada extraordinario que ofrecer. No tenemos nada extraordinario que dar, ¿sí? Para que sea Él el que se glorifique a través de nosotros completamente, y no para que se alimenten los egos de las personas, los egos del hombre, ¿sí? Elige a aquellos que sabemos que no tenemos nada extraordinario que dar. ¿A quién más? ¿Seré yo elegible? Dice, Dios no elige al azar. Dios tiene un propósito de transformación y de fe para impactar tu vida y que puedas impactar la vida de otros. Y solo basta, esto es un hecho muy comprobable, solo basta mirar tu propia historia. ¿Quiénes de aquí tenían la vida perfecta cuando aún no conocían de Cristo? Yo creo que la mayoría de nosotros venimos con cicatrices de un pasado, de un dolor, de una traición, de una decepción, de una enfermedad, shalala, 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 infinidad de cosas. Y todo eso Dios lo utilizó, todo eso Dios lo planeó para darnos transformación y permitir que fuésemos un testimonio para poder inspirar a otros o para poder mostrar de Cristo a otros. Así es de que, ¿cómo sé si soy elegible? Te voy a leer algunas cosas y piensa si Dios te elige. Si sientes que no encajas en los estándares de este mundo, eres elegible para Dios. Si nadie apostaría nada por ti, eres elegible para Dios. Si el mundo te ignora, te rechaza, eres elegible para Dios. Si siempre sientes que no eres suficiente, eres elegible para Dios. Si tienes cicatrices de un pasado difícil, eres elegible para Dios. Si te sientes perdido, olvidado y no sabes qué hacer, eres elegible para Dios. Si tienes dolor en tu corazón, eres elegible para Dios. Si estás cansado y ya no puedes más, no sabes qué hacer, eres elegible para Dios. Si sientes en tu corazón el llamado para hacer la voluntad de Dios, eres elegido por Dios. ¿Cuántos ya están poniéndole palomitas a su lista? Sí podemos ver cómo la elección que tiene Dios es muy diferente a la elección que el mundo hace. Dios ha tenido grande amor y grande misericordia para todas las personas que el mundo no voltea a ver, a los que todos relegan. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo
27 y 28. Ya casi estamos terminando, les dije que sí iban a ir a desayunar pronto. Vamos a leer, por favor. Y dice así: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Todo en Dios tiene un propósito, ¿sí? Lo que nadie elegiría, Él lo eligió, pero con un propósito. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie, ya casi para concluir. Dios nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Hay que recordar esto. Esto mueve nuestro corazón y también nos hace descansar, porque tenemos que reconocer que no tenemos que estar haciendo 1000 cosas para que Dios voltee a vernos. Dios nos mira, Dios conoce nuestro corazón. Y a mí me conmueve en grande manera, me conmueve muchísimo el amor que Dios tiene por nosotros, porque de tantos miles de millones de personas, ponte a pensar en esto, mi hermano, de miles y miles de personas, Dios te ha elegido a ti. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que es soberano, Rey del universo, el todopoderoso, el eterno, el creador de todas las cosas que existen, de las que vemos y de las que no podemos ver, el que creó las flores más hermosas, los montes más altos, las constelaciones, las galaxias. Ese Dios ha puesto sus ojos en nosotros. Amén. ¿No te llena de alegría el corazón escuchar esto? El Dios maravilloso, creador de todas las maravillas, ha puesto sus ojos en nosotros. Y no solo eso, teniendo toda la hermosura de su creación, nos ha elegido para habitar en nuestro corazón. Así de imperfectos como somos, así de limitados como somos, Dios te eligió para vivir en tu corazón. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por esto? A mí me conmueve mucho saber esto, que así como soy, tal como soy, Dios ha elegido morar en mi corazón. No olvides que somos elegidos por gracia, no por mérito propio. Así que ya no te enfoques en tus debilidades, sino que mejor confía y descansa en Él. Descansa en el poder de aquel que te llamó. Y esta frase, aunque no es de mi esposo, también me la compartió él. Dice: porque Dios no elige a los capacitados, sino que Él capacita a sus elegidos. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es decirle: sí, Señor, aquí estoy. Dispongo a ti mi corazón. Amén. Y yo te voy a invitar en este momento a que ahí donde tú estás, te tomes un tiempo mientras nosotros cantamos esta alabanza, que te tomes un tiempo para darle gracias a Dios porque ha puesto sus ojos en ti. Que le des gracias a Dios porque ha estado así en tu estado, así con tus limitaciones, así con tus errores, te ha elegido a ti. Y al elegirnos nos ha dado un propósito. Así es de que vamos ahí, levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Ahí con tus palabras dile: gracias porque me has elegido y yo no lo merezco. No lo merezco. No sé lo que viste en mí
paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste por tu sangre y me hiciste deseable para ti. Gracias, gracias, Señor. Llévame, gracias, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Vamos, dale gracias. No podemos entender por qué, pero te agradecemos profundamente, Señor. Y hoy te pedimos que nos enamores más de ti, Señor. Atráenos a ti, a la plenitud y el gozo de tu presencia. Dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. Así es, Señor. En ti. En ti y solamente en ti encontramos nuestro lugar. La llenura que necesitamos, la fuerza que necesitamos, todo lo encontramos en ti. No hay nada que pudiera ofrecer este mundo que pueda darnos lo que tú nos das. Tú eres lo que necesitamos. Tú eres nuestra porción. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Que Dios les bendiga grandemente. Amén.